El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del capítulo 10 de nuestra confesión de fe, que trata con la doctrina del llamamiento eficaz. La semana pasada empezamos viendo que el capítulo 10 se encuentra en lo que llamaríamos la segunda sección de nuestra confesión de fe, que tiene que ver con el pacto de Dios. Y el llamamiento eficaz empieza una serie de doctrinas que tienen que ver con los elementos del ordo salutis o del orden de la salvación. Ahí en el capítulo 10 comienzan esos elementos de este orden que van del capítulo 10 al capítulo 17 de nuestra confesión. Además, la semana pasada vimos que el capítulo 10 inicia los elementos de lo que se conoce en teología como el fidus monopleurum o el pacto unilateral. Es decir, el capítulo 10 inicia con las doctrinas que tienen que ver con lo que Dios hace monergísticamente en la salvación del pecador. Es lo que Dios hace, Él solo, unilateralmente, para salvar al pecador. Y este fidus monopleurum, este pacto monergístico unilateral comienza en el capítulo 10 y termina en el capítulo 13, ¿verdad? Llamamiento eficaz, justificación, adopción, capítulo 12, santificación. Eso es lo que Dios hace por el pecador. A partir del capítulo 14, la confesión habla sobre los elementos de lo que llamamos en teología el fidus dipleurum, el pacto bilateral, que trata con todo aquello que el hombre hace sinergísticamente con Dios cuando Dios lo salva. Esto es algo que el hombre hace, ¿verdad? Ahora, la semana pasada lo que hicimos fue seguir nuestro bosquejo. El párrafo 1 lo dividimos así, es la definición del llamamiento eficaz. Vamos a ver la definición que vimos la semana pasada, veremos también el acto del llamamiento eficaz, los medios, ¿verdad? Iluminación, nuevos corazones, renovando sus voluntades, su libertad y disposición también es lo que vamos a ver. Ahora, el párrafo 1, recordemos que el primer párrafo de cada capítulo de nuestra confesión define la doctrina que está siendo tratada en cada capítulo. Los siguientes párrafos, ¿verdad?, lo que hacen es desarrollar esa definición. Entonces, el párrafo 1 define el llamamiento eficaz de la siguiente manera: a quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada llamar eficazmente en su tiempo, señalado y aceptable, por medio de su palabra y su espíritu, sacándolos de este estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, a la gracia y la salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para que entiendan las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y, por su poder omnipotente, determinándolos a lo que es bueno y atrayéndolos eficazmente a Jesucristo, pero de tal modo que vienen libérrimamente, habiendo sido hechos dispuestos para ello por su gracia. Eso es el llamamiento eficaz. Ahora, como dijimos la semana pasada, la doctrina del llamamiento eficaz comprende al menos tres componentes del ordo salutis, ¿verdad? El llamamiento, la regeneración y la conversión. Y como recordamos, la semana pasada dijimos que para los puritanos del siglo XVII, ¿verdad? O sea, para los antiguos, la regeneración era algo un poco obscuro, confuso, no sabían cómo definir bien la doctrina, ¿verdad? Entonces hablaron del bautismo, que el bautismo causaba la regeneración de la persona, ¿verdad? Porque había una confusión. Los reformados trataron el término más como la regeneración, que es lo que Dios hace, ¿verdad? Para los puritanos del siglo XVII y los editores de nuestra confesión, el llamamiento eficaz incluye la regeneración y la conversión. Entonces ellos hablaban del llamamiento incluyendo esas cosas, la regeneración y la conversión, que es lo que leemos en el párrafo 1, ¿verdad? El llamamiento eficaz, Dios llama eficazmente, pero ¿qué hace? Da nuevos corazones. Eso es lo que nosotros conocemos y vamos a ver que es la regeneración, ¿verdad? Y además nos convierte.
¿verdad? En donde nosotros respondemos a ese llamado eficaz, habiendo sido convertidos por el Señor, habiendo sido, regenerados por Dios, cambiado nuestros corazones, y nosotros nos convertimos del pecado a Dios, ¿verdad? Y vamos a Cristo libérrimamente, es decir, con toda libertad. ¿Por qué? Porque ahora tenemos nuevos corazones, nuevas disposiciones, etc. Entonces, para los puritanos, el llamamiento eficaz incluye la regeneración y la conversión también. Ahora, Berkov, como les dije la semana pasada, piensa que eso lo hicieron los puritanos porque su deseo era enfatizar la relación estrecha entre el llamamiento y la palabra y la operación del Espíritu Santo. Entonces ellos quieren decir, o sea, hay algo tan íntimo en el llamamiento, la palabra de Dios y la obra del Espíritu, que tenemos que incluir estas tres doctrinas en lo que conocemos como el llamamiento eficaz. Entonces, cuando leemos en nuestra confesión acerca del llamamiento eficaz, debemos pensar que se está hablando ahí también de la regeneración y la conversión del pecador. ¿Okay? Ahora, ¿cómo podemos definir el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz es la bendición que Dios, o sea, es algo que Dios hace, que Dios derrama sobre los elegidos. Porque esto no es sobre cualquier individuo. Hay una especificidad, son los elegidos. Cuando Él les aplica en sus vidas, esto no es en la eternidad, ¿ok? En el pasado habían unos que hablaron de la justificación eterna. Es decir, ellos pensaban y lo que afirmaban era una herejía, que Dios justificaba en la eternidad a su pueblo. Y entonces nace un hombre y si era de Dios, ya es un justo. Cuando eso no es lo que enseña la Biblia. Nosotros somos justificados en un punto de nuestras vidas, ¿verdad? Después de que el Señor nos llama. Entonces, ese llamamiento ocurre en algún punto de la vida del pecador, ¿verdad? Pensemos, ¿cuándo fue que el Señor nos llamó a nosotros eficazmente? Bueno, no fue cuando nacimos, no fue en la eternidad, en la mente de Dios, no. Fue en un momento específico de nuestras vidas. Y Él aplica que la salvación. ¿Cuál salvación? Bueno, eso lo vamos a ver, pero eso incluye muchas cosas. Una salvación dice que fue comprada para ellos. ¿Para quiénes? Para los elegidos. No es para toda la humanidad, para los elegidos. En la historia. O sea, ¿eso qué es lo que está diciendo ahí? Que no fue que Dios hizo esto en la eternidad tampoco. Nuestra salvación fue comprada en un punto específico de la historia. En la persona y la obra de Cristo. Por el Señor Jesucristo. Por medio de su vida y su muerte. Por eso no estamos hablando de que esta salvación fue comprada específicamente en la cruz. ¿Verdad? Porque la vida de Cristo es necesaria también para nuestra salvación. Su obediencia a lo largo de su vida. Entonces esa salvación fue comprada por Jesucristo para los elegidos en la historia por medio de su vida y su muerte. El párrafo 1 entonces, como dice el doctor Renihan, que es un pastor, un teólogo bautista reformado de los Estados Unidos, es donde el pactum salutis, o el pacto de la salvación, el pacto de gracia y el ordo salutis se encuentran. ¿Ok? Los elegidos, salvados. ¿Verdad? A quienes Dios ha predestinado para la vida, ¿eso qué es? Eso es el pacto de la salvación. Le agrada llamar eficazmente la salvación. ¿Verdad? Entonces, ahora como dije, esto es parte de una cadena en la aplicación de la salvación. ¿Verdad? Esto es un ordo salutis, la cadena de oro, el orden de la salvación, que comienza con el llamamiento eficaz, ¿verdad? Una cadena que está compuesta de una serie de actos y procesos, unos como el llamamiento eficaz, divinos, monergísticos, ¿ok? Algo que solo Dios hace. Otros, como la fe, como el arrepentimiento, que son únicamente humanos, ¿verdad? Como dijimos la semana pasada, Dios no es el que cree en Jesucristo. Dios no es el que se arrepiente. ¿Quién es?
el pecador. Somos nosotros. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es ese orden? Romanos 8, 28 al 30. Eso ya lo vimos con el pastor Ronnie. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que conforme al propósito, ahí nos está hablando del decreto, nos está hablando del pacto de Dios. Son llamados. Entonces, ¿quiénes son esos que aman a Dios? Los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los que fueron predestinados por Dios. ¿Ok? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ven la cadena, esto es una cadena. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Ven la cadena. Predestinó, llamó, justificó, glorificó, ¿verdad? Eso es para Pablo, ese es el orden de la salvación. Ahora, John Murray, un teólogo muy eminente de los Estados Unidos del siglo pasado, fundador de uno de los seminarios más importantes de los Estados Unidos, de Westminster, en su discusión sobre el orden de la aplicación de la salvación, empieza a pensar así. Él dice, pero ahora, con respecto en su libro La redención consumada y aplicada, que es un libro que todos tenemos que leer. El libro es brillante para exponernos a nosotros la redención, qué es lo que Dios hace. Él dice, pero ahora no estamos tratando, ¿verdad? Hablando de Romanos 8:30, con el decreto eterno para justificar, ni con el fundamento de la justificación en la obra hecha una vez para siempre por Cristo, sino con la justificación actual. Entonces Romanos 8:30 dice, él está hablando con la justificación actual, la justificación del pecador, la cual cae dentro de la órbita de la aplicación de la redención. Con referencia a tal justificación, la Escritura declara sin duda alguna que somos justificados por la fe. Y provee algunos pasajes, como por ejemplo Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces, dice Murray, el orden de la aplicación de la redención iría así: predestinación, llamamiento, fe, justificación, glorificación. ¿Ok? Ese capítulo en el libro es muy bueno, porque él sigue pensando. Y entonces él dice que la fe es ese acto del alma de un hombre de confianza amorosa y compromiso con Dios. Lo cual, dice él, es imposible para aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, ¿verdad? O sea, si la fe es un acto en donde un pecador se compromete con Dios, pero si nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, esa fe sería imposible que hubiera en nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, dice Murray, la regeneración debe preceder a la fe, ¿verdad? O sea, debe haber una regeneración antes de que una persona pueda creer. Debe haber un cambio de corazón primero. Entonces, dice Murray, el orden de la salvación iría así: predestinación, llamamiento, regeneración, fe, justificación y glorificación. O como lo entendieron los puritanos, junto el llamamiento y la regeneración, la fe, la justificación y la glorificación. El arrepentimiento, correctamente, como dice Murray, es el hermano gemelo de la fe, por lo que no podemos separarlos, dice Murray. La adopción viene entonces obviamente después de la justificación, porque dice Murray, no podemos pensar en ser adoptados a la familia de Dios sin que alguien sea aceptado por Dios y hecho heredero de la vida eterna. ¿Okay? Entonces él dice que el arrepentimiento y la fe son hermanos gemelos, entonces van juntos. Entonces iría predestinación, llamamiento, regeneración, fe, arrepentimiento, justificación, glorificación, ¿verdad? Pero él dice que la adopción sigue la justificación. Entonces, en el orden de Murray,
El orden de la salvación iría predestinación, llamamiento y regeneración, ¿verdad? Fe y arrepentimiento, justificación, adopción y glorificación. Por ahí va Murray. Pero él dice, la santificación es el proceso que inicia con la regeneración. Un proceso que tiene su fundamento en la justificación y deriva su energía de la unión con Cristo. Esa unión con Cristo se efectúa con el llamamiento eficaz. Entonces él dice, siendo un proceso continuo en lugar de un acto momentáneo como el llamamiento, la regeneración, la justificación y la adopción, es apropiado que deba ser colocado después de la adopción en todo el orden de la aplicación. Además, la perseverancia, dice Murray, es concomitante y complementaria con este proceso de santificación y puede colocarse convenientemente después de la santificación. Entonces, para Murray, el orden quedaría así: predestinación, llamamiento eficaz, regeneración, siguiendo el orden de los puritanos, fe, arrepentimiento, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nuestra confesión no sigue ese orden? Recordemos el orden. Llamamiento o predestinación, que lo vemos ahí, ¿verdad? En el párrafo 2 del capítulo 7, empieza la predestinación. Además, al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el cual libre y gratuitamente ofrece vida y salvación por medio de Jesucristo a los pecadores, demandándoles fe en Él para ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados a vida eterna. Entonces, así comienza esta sección, con la predestinación de unos para vida eterna. Entonces, predestinación, capítulo 7, llamamiento eficaz, capítulo 10, luego capítulo 11, la justificación, capítulo 12, la adopción, capítulo 13, la santificación, y después de eso viene la fe, después viene el arrepentimiento, después viene la perseverancia, como lo vemos en la imagen. Eso viene después. No está siguiendo el orden que dice Murray, que es el orden lógico de la salvación. Ahora, ¿por qué? Porque es que nuestra confesión trata con ese pacto unilateral de Dios, con la obra monergística de Dios primero y luego con la obra sinergística o lo que el hombre hace en su salvación. Bueno, mis hermanos, porque la confesión está tratando el orden de la salvación de manera sistemática. Nuestra confesión es como una teología sistemática. No está tratando el orden de la salvación de una manera lógica, es decir, como ocurre normalmente, sino que está haciendo un tratamiento sistemático del ordo salutis, del orden de la salvación. ¿Ok? Pues por eso trata primero las obras divinas, lo que Él hace en solitario, y después lo que el hombre hace en esa salvación que Dios ha hecho. Los trata de separados, ¿ok? No de una manera lógica o natural como lo vemos cuando Dios salva. Entonces, ¿cómo podríamos entender la salvación? Y quiero contestar esta pregunta antes de poder seguir con nuestro estudio del llamamiento eficaz, porque creo que va a aclarar muchas dudas con respecto a la salvación, cómo nos la expone la Escritura. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podríamos entender nosotros la salvación? Bueno, sigamos el orden lógico de nuestra confesión. Las Escrituras, que es la doctrina con la que inicia nuestra confesión, es el fundamento de nuestra fe, nos dicen a nosotros que hay un solo Dios vivo y verdadero. Ese Dios, nos enseña, es AC, es decir, es independiente. Él no depende de nada ni de nadie, es autoexistente, es infinito, es perfecto, es incomprensible. Ese Dios es espíritu. Es invisible, es un ser simple, no es un ser compuesto como los hombres que tenemos cuerpo y alma. Él es simple, Él es Dios. Él es invisible, es impasible. Él es inmortal, inmutable, inmenso, eterno, inescrutable. Él es todopoderoso. Él es también santísimo, sapientísimo, libérrimo, absolutísimo, soberano. El que gobierna el universo es Él,
no el hombre, es Dios. Él es amantísimo, es clementísimo, es misericordiosísimo, es longánimo, es perdonador, es remunerador, como le dijo a Abraham. Pero también dice la confesión, Él es justísimo. Él es un juez justo, Él no puede hacer injusticia. Y dice, y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ese es el Dios que afirman las Escrituras. El único Dios que existe. Ese Dios, nos dice el capítulo 3, decretó libre e inalterablemente. ¿Por qué libre e inalterable? Porque Él es soberano. Él no tiene que preguntarle a nadie. De por sí, no había nadie más a quien preguntarle en la eternidad. Estaba solo Él. Entonces, Él solo, libre de su voluntad como el soberano de todas las cosas, decretó todas las cosas. Todo lo que llega a suceder. Todo lo que existe, lo decretó crear este Dios, que es todopoderoso, que es soberano. Y no solo todo lo que existe, todo lo que sucede o suceda. Ese es nuestro Dios. No hay nada desde la perspectiva divina que sea contingente, es decir, que sea por casualidad. Nada. Nosotros podemos decir, uy, qué casualidad que te vi hoy, estaba pensando en ti. Desde nuestra perspectiva es casualidad. Desde la perspectiva divina no hay casualidades. Todo ha sido decretado por Dios. Todo lo que sucede en el mundo. Todo. Y eso lo decretó Dios. Fue así, continúa diciendo nuestra confesión, que Dios decretó crearlo todo en el capítulo 4 en 6 días. Y todas muy buenas, en gran manera. Incluido en esas cosas que Dios decretó en la eternidad como el Dios soberano hacer, fue la creación del hombre y la mujer. Como dice el párrafo 2 del capítulo 4. A quienes los creó a su imagen, justos, santos, pero con una voluntad libre, pero mutable. Es decir, que podía cambiar. Ellos eran santos, justos. Así fue como Dios los creó, buenos. No había pecado en ellos. Ellos tenían una voluntad para decidir, para escoger, pero una voluntad que no estaba fija, sino que era mutable. Ellos podían decidir entre obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Si ellos obedecían, bueno, y para eso dice la confesión en el capítulo 4, Dios les dio un mandamiento, ¿verdad? En términos teológicos hizo un pacto con ellos, el pacto de obras, en donde les dijo, no deben comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si obedecen, heredarán la vida eterna. Si no obedecen, morirán. Entonces, ¿por qué pudo hacer Dios ese pacto con el hombre? Porque el hombre era justo, porque tenía una voluntad. Él podía decidir obedecer a Dios y podía libremente decidir desobedecer a Dios. Aunque dice el párrafo 1 del capítulo 6, el hombre fue creado así, recto y perfecto, con una voluntad libre. El hombre, dice, no permaneció por mucho tiempo en esa posición de honor, sino que él, dice la confesión, sin ninguna compulsión, Dios no lo obligó a él a comer. El diablo tampoco. El diablo no tomó a Eva y le dijo, cómete este fruto, mastica. No. Ni Dios obligó al hombre a pecar, ni la serpiente. Sin ninguna compulsión, dice nuestra confesión, al comer del fruto prohibido, transgredió, dice nuestra confesión, voluntariamente, con esa voluntad, la ley de la creación y el mandato que les había sido dado. Y así dice el párrafo 2 del capítulo 6, la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos muertos en pecado y enteramente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Esto es lo que se conoce como la depravación total.
¿Por qué la muerte pasó a todos? Bueno, mis hermanos, porque en un sentido Adán estaba funcionando como nuestro representante. En un sentido no, Adán estaba funcionando como nuestro representante en el Edén. Lo que él hiciera sería para nosotros su descendencia también. Nosotros podemos decir, pero que eso es injusto. ¿Cómo que alguien va a representarme a mí en una decisión tan importante? Bueno, si Adán hubiera obedecido, no estaríamos diciendo nada. Él era un representante adecuado. Era santo, era justo, era perfecto. No como nosotros. Preferiríamos nosotros estar ahí en Edén, en nuestra condición. Inmediatamente hubiéramos transgredido el mandamiento de Dios. Pero no, Dios nos dio un representante muy bueno. Y cuando Él decidió pecar, con Él pecamos todos nosotros. Y cuando Él se corrompió, todos nosotros nos corrompimos en Él. Fue porque Adán decidió voluntariamente, sin que Dios lo obligara, ni que el diablo lo forzara, pecar. Esa fue la razón por la cual nosotros, sus representados, caímos en Él. Es lo que dice Pablo en Romanos 5. Adán, por la muerte de uno, entró la muerte a todos. Vino la muerte a todos. Pero también habla de otro representante en Romanos 5. Jesucristo. Por quien todos los que están en Él son justificados. La teología federal, la teología de la representación. Y como dice la Escritura, ¿verdad? Todos morimos en Adán. Y eso es lo que dice la Biblia. Efesios 2. Nosotros antes de Cristo estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la evidencia? Que andábamos haciendo las cosas conforme al espíritu de este mundo, siguiendo las pasiones de nuestra carne. Eso es lo que estábamos haciendo. Y por eso dice Efesios 2:3, éramos hijos de ira por naturaleza, como todos los demás. Génesis 6:5, Dios ve a los hombres y ¿qué es lo que ve? Un corazón malo, continuo, pensando las cosas malas, lleno de maldad y perversión. Primera de Reyes 8:46, Salomón celebrando el templo, habla de los hombres, no hay hombre que no peque, dice. ¿Por qué? Porque todos en Adán estamos corrompidos por el pecado, todos en Adán somos pecadores. ¿Qué fue lo que hizo Dios entonces? Toda la humanidad caída en Adán, en ese representante bueno que le había dado, y por lo que él hizo, por su pecado, todos cayeron. Ese era el pacto. Ese era lo que debía pasar. Si obedeces tú y tu descendencia, todos heredarán la vida. Pero si desobedeces, tú y toda tu descendencia morirá. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Predestinar. Y eso es lo que leemos en el párrafo 3 del capítulo 3. Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados para vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Entonces, después de que el hombre cae en pecado y se corrompe, Dios decreta una cosa: glorificarse a sí mismo. Esa es la meta de Dios en todo lo que él hace. En la creación, su gloria. Pero cuando el hombre cae, Dios decide glorificarse a sí mismo de dos maneras. Una, por un lado, glorificarse en su gracia. Y por otro lado, glorificarse en su justicia. Dios se glorifica a sí mismo mostrando sus perfecciones. Su misericordia, su gracia y su justicia son sus perfecciones. Dios entonces decreta manifestar su gloria mostrando la gloria de su gracia y la gloria de su justicia. Y para ello entonces decide predestinar a unos de toda esa raza humana caída para la vida eterna. A los demás los deja viviendo en sus pecados. No es que Él los
los fuerza que vivan en pecado y tú no vas a creer nunca y nunca vas a venir a Cristo. No, los deja que vivan sus vidas como ellos quieren en pecado. Pero a unos de esa raza humana Dios los predestina para vida eterna. Dios dice, estos los voy a salvar. Todos muertos en delitos y pecados. Todos viven sus vidas siguiendo los deseos de su carne y su corazón perverso. Todos, dice Romanos 5:10, son enemigos de Dios. No es que Dios, Pablo no está diciendo que es que Dios simplemente nos ve a nosotros como sus enemigos. Así nos ve. Es que nosotros vemos a Dios como nuestro enemigo. Tú quieres ser mi Dios, pero yo quiero ser mi Dios. Yo quiero vivir mi vida como yo quiero, no como tú quieres. Tú eres mi enemigo. Así es como vivimos. Es lo que Pablo dice, que somos enemigos de Dios. Somos rebeldes. Dios nos ha dado como el creador una ley. Nos ha llamado a la obediencia, pero nosotros, sabiendo que Dios es el creador, como dice Romanos 1, detenemos con injusticia la verdad y nos rebelamos contra Dios viviendo vidas de pecado, adorando la creación, entregándole nuestro corazón a otras cosas y no al Señor. El hombre, mis hermanos, nunca es neutral. El hombre en su naturaleza no es neutral. No es que los hombres, como dicen muchos, es que yo he andado buscando a Dios toda mi vida. Mentira. Usted ha andado buscando a un Dios falso. A un Dios que complazca lo que usted quiere hacer. No es hasta que Dios lo llama eficazmente que usted abre sus ojos y ve y entiende y conoce al Dios verdadero. Y que usted lo puede buscar. Pero ningún hombre es neutral. Todos tienen enemistad con Dios. Dios entonces no nos debe nada. Dios no le debe al hombre su gracia. La gracia es un regalo. No es algo que Dios le deba a nadie, es un regalo. Dios nos debe justicia, porque Dios es justo y Él odia el pecado. Y Él no da por inocente al pecador, al culpable. Dios no nos debe la gracia. Nos debe su justicia. Ahora, ¿por qué no darle la gracia a todos? ¿Por qué solo los que Él predestinó? Bueno, porque Dios no tiene que hacer eso. Un regalo no tiene por qué ser para todos. Todos merecen el castigo, ninguno merece el regalo. Pero Dios nos lo da a todos porque Dios ha decidido glorificarse a sí mismo, mostrando su gracia y mostrando también su justicia. Fue porque Dios decidió salvar que Él hizo ese pacto de gracia, como dice el capítulo 7. En ese pacto de gracia Dios prometió traer la salvación de aquellos que Él había predestinado a la vida eterna por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este hombre, el Dios hombre, el Hijo de Dios, vendría al mundo, no este hombre, que fue un hombre en el mundo. El Hijo de Dios, Él vino al mundo para salvar. Él tomaría una humanidad para sí, una como la nuestra, pero sin pecado, para ser, como dice el párrafo 1 del capítulo 8, nuestro mediador entre Dios y los hombres. Es decir, para que Él pudiera salvar a aquellos pecadores que Dios el Padre eligió en la eternidad y que le dio en sus manos, como dice Juan capítulo 6, y por los que Él moriría para darles vida eterna. Él, dice el párrafo 5 del capítulo 8, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por medio del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha logrado la reconciliación y ha adquirido una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Él ha comprado esa salvación por su obra y su vida. Es decir, mis hermanos, sin elección no hay salvación. Si Dios no elige, nadie sería salvo. La elección se debe a que Dios decidió salvar para glorificarse a sí mismo en su gracia y en su justicia. Por lo tanto, no todos debían ser elegidos para salvación, solo unos.
La elección es el fundamento de nuestra salvación, de aquellos que éramos enemigos de Dios, que estábamos muertos en delitos y pecados. Para eso Dios envió a su Hijo, para resolver ese problema de aquellos que Él había elegido para salvación. Y Él la ganó. Él ganó esa salvación como nuestro representante. Por ellos y solo ellos Cristo obedeció. Por ellos y solo ellos Cristo murió. Y a ellos y solo a ellos salvó. Y esa salvación es lo que viene a nosotros con el llamamiento eficaz. Es por eso que el llamamiento eficaz es algo particular, no es algo general para todos. Es un llamamiento específico de Dios para salvar, para aplicar la salvación que Cristo compró en la historia, en su tiempo, a un pecador específico que Él había predestinado en la eternidad para salvar. Eso es el llamamiento eficaz. Los demás hombres siguen viviendo sus vidas como lo quieren vivir, en sus pecados. Viviendo sus vidas como quieran, no como Dios lo ha establecido. Y la otra semana, quiero seguir con esto porque Dios, mis hermanos, no es que simplemente deja al resto de los hombres, a los incrédulos, así nomás. Eso no es lo que enseña la Biblia. Dios les hace a todos los hombres un llamado al arrepentimiento y a la fe. Eso es un mandato de Dios para todos. Dios no deja a los incrédulos a la deriva. Él les hace un llamamiento, no un llamamiento eficaz porque si no serían salvos, sino un llamamiento general. Y ese llamamiento lo tenemos nosotros en lo que se llama la libre oferta del Evangelio, que vamos a ver la próxima semana y continuaremos con el estudio del llamamiento eficaz.